el primer paso para cumplir un sueño es despertar. Porque muchas personas tienen el sueño pero siguen durmiendo. Y yo pienso que si tú quieres hacer realidad tu sueño, tu visión, tu proyecto de vida, sí, claro, tienes que ver las estrellas, pero luego tienes que ponerte a trabajar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y quiero darles la bienvenida a un episodio más de mi podcast. En esta oportunidad voy a estar hablando con dos amigos que son parte del equipo pastoral de Agua Viva y vamos a estar hablando de un tema que creo que es muy importante. Vamos a estar hablando acerca de visión. Bienvenido Miguel, bienvenido Eduardo a este podcast. Gracias pastor por la invitación y me encanta realmente el tema de hoy que vamos a ver visión. Creo que es espectacular lo que vamos a ver hoy en este podcast. Gracias, Pastor Sergio. Qué alegría estar juntos en este podcast. Realmente estoy seguro que va a salir buenísimo. El tema de la visión es un tema muy relevante, muy importante. Se habla mucho de visión, es más, en el mundo de hoy se habla mucho de este tema, pero yo pienso que se habla de él con mucho desconocimiento. Por ejemplo, para mucha gente, el tema de tener visiones está muy asociado con premoniciones, regresiones, con toda esa onda mística. Pero quitándole todo eso, ese tinte esotérico, ¿qué cosa significa realmente tener visión? Bueno, primero que nada, creo que es importante aclarar que la visión o el tema de visión no es algo nuevo. Aparece en la Biblia desde el libro de Génesis, aparece desde uno de los grandes patriarcas de la Biblia, un hombre llamado Abraham, también conocido como el padre de la fe. Entonces creo que es importante empezar dando este fundamento. Primero, el tema de visión no es nuevo. Y segundo, el tema de visión es algo bíblico. Lo encontramos en la Biblia y lo encontramos desde uno de los primeros, mejor dicho, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y ahí justamente es donde encontramos la historia de este personaje llamado Abraham. Y si ustedes recuerdan, Dios le da una promesa a Abraham en Génesis 12 y le dice que iba a tener una gran descendencia. Bueno, pero la historia nos enseña que pasaron 10 años y en Génesis 15 Abraham no había tenido todavía hijos y se sentía desanimado. De hecho, estaba tan desanimado que estaba a punto de tirar la toalla. Podríamos decir que Abraham estaba pasando por un momento crítico en su propia fe. Y comienza a discutir con Dios y le dice, bueno Dios, como no me has dado descendencia, en otras palabras, como no cumpliste con tu promesa, el que me va a tener que heredar no va a ser un hijo, sino uno de mis siervos. Y es en este contexto que Dios hace algo inesperado. Y es que toma a Abraham del lugar donde estaba. Algunos dicen que era una tienda. Podemos suponer que podría ser una cueva, lo saca de ese lugar y le dice, Abraham, mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que hizo Dios con Abraham? Le dio una visión. Le dio una visión. Le dijo, Abraham, tu presente no va a ser tu futuro. Wow. Hoy quiero que le des una mirada a lo que va a ser tu futuro. Hoy quiero que te atrevas a tener una visión. Wow. Y es bien interesante porque si ustedes se ponen a pensar, uno de los conceptos de visión que más me gustan es visión es el arte de ver lo invisible. Y eso es justamente lo que hizo Dios con Abraham. Lo llevó a ver lo invisible, lo llevó a ver las estrellas y que él pueda soñar o visualizar que así sería su descendencia, que así serían sus generaciones. Wow.
Qué interesante lo que dices, pastor, porque tiene que ver con escuchar la promesa es diferente a ver la promesa, lo que decías al inicio, ¿no? Pero nos habla de que la visión entonces es básica en la vida, ¿no? No, pero es muy importante lo que estás diciendo, porque si tú recuerdas, en Génesis 12, Abraham escucha la promesa de parte de Dios. Te haré una nación grande, te bendeciré. Y como resultado de escuchar esa promesa, Abraham obedeció y dejó su tierra y su parentela. Pero en Génesis 15:5, Dios ya no le da solamente la oportunidad de escuchar, sino le da la oportunidad de ver la promesa. Buenas. Eso sucede en Génesis 15:5. Pero en Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó la promesa. Wow. Creyó la promesa. Muchas veces para creer una promesa no es suficiente escucharla. Hay que verla, hay que visualizarla, hay que atrevernos a poder ver eso que hoy es invisible, eso que hoy no existe, pero en el reino espiritual ya está hecho. Así es. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, realmente es muy fácil para nosotros sentirnos identificados con él. Uno ve, por ejemplo, en este ejemplo, que recibir una visión no está reservado solo para algunos cuantos escogidos o grandes profetas. Abraham era un tipo que estaba pasando problemas reales. Totalmente. Recibió una promesa de Dios y estaba demorando, es más, demoró 25 años en cumplirse. ¿Y cuántas personas hoy día, de los que nos están viendo, se pueden sentir identificadas con Abraham, de que están en ese momento de espera entre que Dios prometió y el cumplimiento de esa promesa, y están dentro de la cueva, dentro de la carpa o dentro de la tienda? ¿Qué les puedes decir, pastor, a todas esas personas? Que todos vivimos una temporada dentro de la cueva, que todos vivimos una estación dentro de esa carpa. En una carpa o una cueva no hay luz, hay soledad, hay frustraciones, y el gran patriarca, el padre de la fe, el que sería el hombre del cual nacería la nación de Israel, se encontraba en un momento de frustración, en un momento en el que su fe estaba siendo probada, porque tenía una promesa, pero habían pasado 10 años y todavía no tenía resultados. Y es en medio de esa situación que Dios le da una visión. Y yo creo que si hay personas que están pasando por esa situación, que tienen una promesa, que tienen un llamado, que tienen una palabra de Dios para sus vidas, me gustaría decirles que se tomen de la mano de Dios y que permitan que Dios los saque de esa cueva, que permitan que Dios los saque de esa carpa y que puedan ver las estrellas. Soñar poco o soñar mucho cuesta igual. Así es. Así que es solamente un ejercicio de fe. La Biblia dice que no podemos vivir por vista, sino que debemos vivir por fe. Y vivir por fe en muchas oportunidades significa vivir con una visión por delante. Así es. Poder ver más allá de mis circunstancias presentes, poder ver más allá de mi situación actual. Muy bueno. Ahora, visión te da enfoque, ¿no? Yo te lo contaba hace poquito, decía que uno ve una dinámica en los centros comerciales, ¿no? Es interesante, sí. Cuando tú ves gente que está como paseando lento, ¿no? Está mirando y no sabe realmente a dónde va, sino está esperando a ver qué se encuentra, ¿no? Qué oferta se encuentra, qué promoción se encuentra, pero pueden pasar todo el día y realmente saben que están ahí paseando, pero ves gente que está caminando rápido, ¿no? Y tú dices, él sabe hacia dónde va. Él sabe realmente que tiene un lugar y le da velocidad, le da enfoque. Y toda persona que tiene visión, pastor, es porque una persona está enfocada, te da velocidad en la vida, ¿no? Sí, ahí hay varias cosas, Miguel, en realidad. Primero, hablas de velocidad y me gusta poner el ejemplo de una persona ciega. Una persona ciega nunca la vas a ver corriendo.
No puede. Wow. Siempre anda con un bastón, algunos llevan a un Perro guía. a un perro guía o alguna persona que les ayude a caminar. Entonces siempre vas a ver que una persona ciega va a paso lento. ¿Por qué? Porque no tiene visión. Donde hay visión, hay velocidad. Wow. Y ese es exactamente el ejemplo que tú dices. O sea, una persona que sabe lo que quiere no está paseando en los En la supermercados, sino va directamente a lo que necesita, a lo que quiere comprar. Y la vas a ver que avanza rápido. Una persona que fue sin saber bien lo que quería, sin saber bien lo que iba a cocinar ese día, sin saber bien cuál va a ser el menú de la semana, la vas a ver deambulando en el supermercado, viendo cuál es la oferta, cuál es la promoción, y la vas a ver justamente como tú dices, a paso lento. Pero no solamente te da velocidad, creo que te da algo aún más importante, que es dirección. Así es. Y digo que es más importante porque no importa cuán rápido vas si no sabes a dónde vas. Velocidad sin dirección no te va a llevar a ningún lado. No. Entonces, algo que te da visión es justamente dirección. Te dice hacia dónde vas. Te dice cuál es tu destino. Y esto es bien, bien importante. No solamente tener velocidad en la vida, sino tener dirección. Wow. Ahora, además de esa dirección y esa velocidad, uno de los grandes problemas que enfrenta esta generación en el mundo, y con mucho respeto quiero decirlo también, creo que la iglesia de este siglo también tiene este problema, es la apatía. Wow. Muchas personas, muchas jóvenes, gente mayor, hombres y mujeres de todas las edades están enfrentando el problema de la apatía. Y debo decir que después del tema de la pandemia, que fueron 2 años de encierro, 2 años encerrados en la cueva, en la tienda, justamente, tal cual. Yo creo que eso como que se ha incrementado. Mucha gente se adormeció, mucha gente como que sus sueños, sus promesas se adormecieron. Entonces, ¿cómo podemos combatirla? Y justamente, ¿cómo nos ayuda este tema de la visión a poder darle vuelta a este tema del desgano y la apatía? Buenísimo, sí, porque creo que uno de los mayores generadores de pasión es justamente una visión. Es una visión. Y yo comparto totalmente lo que estás diciendo, porque sí, uno ve una apatía generalizada, una indiferencia generalizada, y es porque muchas personas, fruto de los golpes que recibieron durante la pandemia, las pérdidas por las cuarentenas prolongadas y largas, perdieron su capacidad de soñar y de visualizar. Y cuando uno pierde la visión, poco a poco se le enfría, se le apaga la pasión. Por lo tanto, creo que además de lo que dijo Miguel, que me pareció buenísimo, de velocidad, dirección, creo que visión es sumamente importante en la vida de toda persona en realidad, porque es esa chispa que prende nuestra pasión. Muéstrame a alguien apasionado y yo te voy a mostrar a alguien con visión. Muéstrame a alguien apático, indiferente, y te voy a mostrar a alguien que o no tiene visión o tuvo visión y la perdió. Se la apagó, claro. Wow. Pastor, yendo a la historia del grupo de jóvenes en la cual estábamos hace poco, cuando yo me acuerdo muy bien, recuerdo muy bien que tú llegas a liderar el grupo de jóvenes, y me acuerdo lo primero que tú empezaste a plantar en el corazón del grupo de jóvenes es que tengamos visión, pero también planteaste un reto, ¿no? Y recuerdo mucho la historia que nos retaste y desafiaste a llenar un coliseo cuando todavía estábamos reunidos en un auditorio de menos de 1000 personas, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tú plantaste esa visión, recuerdo que despertaste esa chispa en los jóvenes de la pasión, porque todos empezamos a contagiarnos acerca de sí, pero es bien interesante. Evangelizar, ganar. Me has hecho recordar Máquina del tiempo. Volver al futuro. Me has hecho recordar
porque justamente uno de los ejercicios que hicimos con ese equipo de jóvenes fue visitar coliseos Así es. repletos, Que no teníamos abarrotados. nosotros en ese momento. En ese momento no teníamos nuestro coliseo, pero inclusive hacíamos viajes a otros países para inspirarnos y justamente ver coliseos repletos de jóvenes alabando y adorando a Jesús. Sí. Y creo que ese es un buen ejemplo y además práctico de lo que significa salir de la cueva y contar las estrellas. ¿Qué hacíamos? No salíamos de la cueva, salíamos del país, viajábamos a otros lugares y podíamos justamente contar estrellas. Ir a lugares donde veíamos coliseos repletos, multitudes adorando a Dios, filas enteras esperando las reuniones. Y creo que eso nos llevó a soñar y eso nos llevó a tener una visión clara. Porque yo pienso que esto es muy importante. Mientras más clara es tu visión, más fuerte va a ser tu pasión. Así es. Mientras más clara es tu visión, más fuerte va a ser tu pasión. Y justamente eso fue una de las cosas que encendió esa chispa, ¿no? Creo que nos llenamos de pasión y nos llenamos de fe, porque creo que llegamos a la conclusión, si Dios lo puede hacer aquí, Dios también lo puede hacer con nosotros. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede volver a hacer. Muy bueno. Pero esa fe, ¿en qué se fundamentó o en qué se inspiró? En la capacidad nosotros de poder ver algo que para nosotros en ese momento parecía inalcanzable, ¿no? Pero como dijo el gran evangelista Oral Roberts, si puedes ver lo invisible, puedes alcanzar lo imposible. Wow. Qué tremendo. Pastor, aprovechando este ejemplo, ya que hemos aplicado máquina del tiempo, nos ven desde todo el mundo, hay que reconocer que cada iglesia tiene un mover especial, una marca, un sentir, algo que Dios les ha dado, una misión, una pasión, como tú estabas diciendo, ¿no? Ahora, pero también hay que reconocer que en nuestra iglesia, Agua Viva, una marca indiscutible, muy evidente me parece a mí, es tener visión, es ser una iglesia visionaria. Este es un ejemplo claro de ello. ¿Cómo crees que el tener visión nos ha ayudado en estos últimos 25 años de ministerio? ¿Qué efectos positivos ha tenido nuestra iglesia? O quizás también a manera personal. Sí, me gustaría responder tu pregunta con una definición de visión que me gusta mucho y es, visión es la capacidad, la habilidad de poder visitar nuestro futuro y luego regresar a nuestro presente para trabajar por él. Nuevamente, aplico el principio bíblico de Abraham. Dios le muestra su futuro, le dice, sal de la carpa, mira tu futuro, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y esto obviamente no está en el texto bíblico, pero la tarea de Abraham era ahora regresar a la carpa y ponerse a trabajar con Sara para lograr lo que él había visto ya en el futuro. Claro. Y creo que justamente algo que nos ha ayudado como iglesia es siempre estar viendo no el presente, no las condiciones presentes, no las circunstancias presentes, sino dando ese paso hacia adelante, ver el futuro, pero no para quedarnos ahí soñando, sino para poder volver atrás, para volver al presente y empezar a trabajar por él. Yo creo que es muy importante esto. Alguien dijo, el primer paso para cumplir un sueño es despertar. Porque muchas personas tienen el sueño pero siguen durmiendo. Y yo pienso que si tú quieres hacer realidad tu sueño, tu visión, tu proyecto de vida, sí, claro, tienes que ver las estrellas, pero luego tienes que ponerte a trabajar. Tienes que ponerte a hacer algo que ayude a que esa visión no simplemente se quede
como una ilusión, Exacto. sino, por ejemplo, yo creo que es muy importante los jóvenes que tienen la visión de poder empezar un trabajo, empezar una empresa, abrir un negocio, tener un proyecto, tener un emprendimiento. Ese es el sueño, contar las estrellas. Pero luego tienen que regresar. ¿Y qué tienen que hacer? Empezar a prepararse. Claro. Yo creo que visión sin preparación es justamente una ilusión. Es una ilusión. Lo que tuviste no fue una visión, solo fue una ilusión. Y otra cosa, respondiendo un poco a tu pregunta, Eduardo, es una visión de Dios siempre va a necesitar la colaboración del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. En otras palabras, lo que hemos logrado por la gracia de Dios como iglesia no ha sido solamente gracias a una visión, sino gracias a que muchas personas pudieron ponerse la camiseta y trabajar por esa visión. Porque si realmente tú recibes una visión de Dios, no la vas a poder alcanzar solo. Exacto. Voy a volver a decirlo. Si tú tienes una visión de parte de Dios, te aseguro que va a necesitar el compromiso, el trabajo y la ayuda de otras personas. No lo vas a lograr solo. Sobre todo, y añado ahí, pastor, si es una visión grande. Quizás una visión chiquita, pequeñita. Es que Dios no da visiones pequeñas. La puede alcanzar uno solo, ¿no? Si tú la puedes alcanzar solo, es una visión muy pequeña. Claro. Y toda visión grande trae oposición, o sea, trae dificultades. Tú nos enseñabas la diferencia entre la gallina y el águila, ¿no? Que la gallina cuando ve la tormenta se mete al corral, ¿no? Pero el águila se eleva por encima de la tormenta, ¿no? Ahora, toda visión, estos 20 y tantos años, ha traído oposiciones, pero siempre en verdad las oposiciones nos han llevado a otro nivel, nos han levantado. Claro, porque lo que hace la visión es que también te da una perspectiva diferente de las oposiciones. Una visión siempre te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Es muy diferente la perspectiva de la gallina en el corral que la perspectiva del águila volando en vuelo, claro, cientos de metros por encima de las circunstancias o por encima de la tormenta. Sí. Por eso el ejemplo que tú decías es cuando la gallina ve la tormenta, corre a buscar refugio dentro del corral. Cuando el águila ve la tormenta, se va en contra de la tormenta, porque justamente es la tormenta la que le da el impulso al águila para remontarse por encima de la tormenta. Entonces es una perspectiva completamente diferente. Y ahí yo creo que es bueno mencionar que muchas veces el peor enemigo de tu visión va a ser tu vista. De hecho, si regresamos una vez más al ejemplo de Abraham, lo que le estaba jugando en contra a Abraham era su vista. ¿Qué le decía la vista? No tienes hijos, no hay hijo, no tienes descendencia, tu mujer no está embarazada, muy viejitos, estás muy viejito, han pasado 10 años. Y es por eso que Dios le tiene que mostrar la visión. Pero muchas veces el peor enemigo de tu visión es tu vista. Es tu vista. Es por eso que, repito, Dios nos dice claramente ya en el Nuevo Testamento, no caminen por vista, Bueno. Muy bueno. sino por fe. Por fe. Por fe. Por fe caminamos. Por fe. Es visión. Por fe es caminar con una visión por delante. Claro que sí. Y además de todas estas cosas buenas, positivas que nosotros podemos ver, que vienen a raíz de tener visión, de caminar con visión, pero también hay que decir la contraparte. ¿Qué pasa o qué riesgos tiene una persona, qué amenazas tiene una persona que camina sin visión? Claro, lo que pasa, Eduardo, es que si no estás caminando por visión, significa que estás caminando por vista.
La visión te ayuda a ver lo invisible. La vista te ayuda a ver lo visible. O sea, vas a vivir en el plano de la lógica, vas a vivir en el plano de la razón, vas a vivir en el plano donde 1 más 1 son 2. Pero visión, fe, te ayuda a creer que 5 panes más 2 peces es suficiente para alimentar a una multitud. Entonces, claro, hay una gran diferencia entre vivir con vista y vivir con visión. Y justamente es por esa razón. Hay una historia bien interesante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de un pueblo pequeño de Israel que se llamaba el pueblo de Jabes de Galaad. Y un día este pueblo es rodeado por sus enemigos y el enemigo de ellos tenía un rey llamado Najas. Este rey rodea al pueblo de Jabes de Galaad y cuando ellos se ven amenazados, se ven rodeados, le dicen al rey Najas: hagamos un trato, hagamos una alianza. ¿Qué te podemos dar nosotros para que tú no nos ataques? ¿Qué te podemos dar nosotros para que tú hagas la paz? Ahora es interesante, el término Najas o el nombre Najas en el original significa serpiente. Ahora, quiero darles un consejo ya fuera del tema. Nunca hagas un trato con la serpiente. Con el Najas. Nunca hagas un trato con Najas. Pero lo interesante es que Najas le accede a la petición del pueblo de Jabes de Galaad y le dice: listo, hagamos el trato, hagamos la alianza, yo los voy a dejar en paz, yo los voy a dejar tranquilos, solo les pido algo. Mi única petición, mi único requerimiento es que todos se saquen el ojo derecho. Nada más. Los dejo con vida, los dejo tranquilos, los dejo en paz, solo si me permiten dejarlos sin visión. Wow. ¿Por qué? Porque Najas sabía, un pueblo sin visión es un pueblo sin futuro. Un pueblo sin visión es un pueblo sin esperanza. Un pueblo sin visión es un pueblo inofensivo. De nada sirve que sigan vivos Si no tienen visión. si no tienen visión. Pueden seguir respirando, los vamos a dejar con paz, pero ya sabemos que ellos no van a representar una amenaza para nosotros. Ahora es interesante porque les pidió el ojo derecho. Y el ojo derecho era el ojo más importante de un guerrero para pelear. Porque ellos en la mano derecha usaban la espada y en la mano izquierda usaban el escudo. El escudo prácticamente les cubría toda la cara y lo único que tenían descubierto los guerreros en aquella época era el ojo derecho. Wow. Si Najas les quitaba el ojo derecho, no les estaba quitando la mitad de la visión, les estaba quitando toda la visión. La capacidad de pelear, de defenderse, toda. Un guerrero sin ojo derecho no era un guerrero con Media el 50% de visión o con media visión, era un guerrero sin visión. Y un guerrero sin visión es un guerrero inofensivo. Indefenso también. Es un guerrero indefenso. Claro. Pero no solamente estamos hablando de un guerrero indefenso, estamos hablando de un pueblo indefenso, estamos hablando de una tribu indefensa, una tribu sin futuro. Y eso es exactamente, respondiendo a tu pregunta, lo que el enemigo quiere hacer, o los peligros de no tener visión. El enemigo te quiere sin visión, porque sabe que una persona sin visión, un cristiano sin visión, un líder sin visión, una empresa sin visión,
Una iglesia sin visión no tiene futuro, no tiene esperanza. Esta reflexión es muy importante porque, a ver, uno podría, al inicio de esta conversación, uno podría pensar, sí, la visión es importante, y si un día no tengo visión o no tengo sueños, bueno, No pasa estoy nada. perdiendo una parte Algo. importante, algo de mi vida. Algún lugar voy a llegar. Ah, sí, pero solo estoy perdiendo algo. Pero después de escuchar este ejemplo, queda claro que no tener visión es prácticamente estar destinado al fracaso y perder tu vida. Es perder tu vida, es perder el rumbo, quedarte a ciegas. Es perder el rumbo, es perder la dirección. Terrible. Ahora, pastor, es interesante que el hombre, el padre de la fe, empieza a visualizar a los 85 años, ¿no? Sí. Ahora, hay mucha gente que le encantaría empezar a tener visión de niño, de joven, pero a veces nos agarra en un momento de una edad avanzada y es el momento donde Dios te dice, aquí empezamos a tener visión. O sea, hay gente que puede estar frustrada hoy y decir, ¿por qué no lo escuché antes? Buenísimo lo que estás diciendo, porque yo creo que nunca es demasiado Nunca es demasiado tarde. temprano para empezar a tener visión y nunca es demasiado tarde para empezar a tener visión. Si tú te pones a pensar en la historia, hablamos de que Abraham tenía 75 años en Génesis 12 cuando recibe la promesa. Luego pasan 10 años, tiene su crisis de fe, está a punto de tirar la toalla, de renunciar a la promesa de Dios. Dios le da la visión. Dios le muestra su descendencia, que iba a ser numerosa como las estrellas de los cielos. Pero no fue que al día siguiente o a los 9 meses Sara dio a luz a Isaac. La verdad es que si vamos al texto bíblico y al libro de Génesis, nos encontramos con la realidad que pasaron 15 años más. No es poco. No es poco, o sea, vamos por partes, o sea, recibió la promesa a los 75, a los 85 recibe la visión, pero recién a los 100 se cumple la visión cuando nace Isaac. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque la visión le dio a Abraham la fuerza, le dio a Abraham la fe, le dio a Abraham la paciencia para esperar 15 años más. 15 años más. O sea, yo creo que cuando se trata de visión, yo creo que no es opcional. Si tú te pones a pensar, uno necesita visión para todas las áreas de su vida. Tú necesitas visión si eres un joven para saber qué carrera vas a estudiar. Exacto. Tú necesitas visión si eres un empresario para saber en qué rubro incursionar, qué negocio abrir. Tú necesitas visión si eres un líder o un pastor para poder soñar y creerle a Dios por una iglesia, por un ministerio grande, relevante, influyente. Tú necesitas visión para las cosas más importantes de la vida. A mí me gusta decirlo de esta manera. Para lo más importante de la vida necesitas visión. Para el resto, dinero. El hombre más pobre en el mundo no es el hombre sin dinero, es el hombre sin visión. Porque para todo lo importante en la vida tú vas a necesitar visión. Wow. La clase de visión que tuvo Abraham, no una visión, como decía Eduardo, mística o extraña, sino esa visión de la cual nos habla el libro de Génesis. Una visión que despierta la fe en nosotros, que le prende la chispa a la pasión, que nos hace esperar con paciencia la promesa que Dios nos ha dado. Porque no fueron 1 ni 2 años, fueron 25 años los que Abraham tuvo que esperar. Fueron 40 años los que Moisés tuvo que esperar. Fueron
13 años los que José tuvo que esperar. Fueron casi 20 años los que David pudo esperar. ¿Pero por qué pudieron esperar con paciencia? Porque tenían una visión. Y qué importante esto porque, como decías, pastor, en todas las áreas de la vida necesitamos tener visión. Y una de las cosas que también los seres humanos necesitamos hacer siempre es tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, como lo decías, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué negocio voy a abrir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién no? ¿Quiénes van a ser mis amigos? Totalmente. ¿Con quiénes no? Y el tener visión, ¿cómo te ayuda justamente en la toma de decisiones? Sí, me gustaría, creo que ya como aterrizando todo esto, hemos hablado que visión nos da velocidad, que visión nos da dirección, que visión enciende la chispa de la pasión, que visión nos ayuda a perseverar con fe y con paciencia, esperando la promesa. Pero creo que también visión nos lleva a la acción. Yo creo que visión, como dice la Biblia, la fe sin obras es muerta. Y tomando como referencia este texto, podríamos decir una visión que no me lleva a la acción, nuevamente caemos en esa ilusión. Nos ilusionamos, nos emocionamos, pero todo se vuelve sentimiento, todo se vuelve emoción. Y creo que sabemos que la vida cristiana no se puede vivir de emociones, se debe vivir de convicciones. No se puede vivir de sentimientos, se debe vivir de decisiones. Decisiones que me lleven a acciones concretas. Acciones concretas. Y yo pienso que si Dios te ha dado una visión y ya pudiste ver las estrellas, si ya pudiste contar estrellas, es tiempo de que te preguntes, ¿cuál es el primer paso que debo dar? ¿Cuál es la siguiente acción? No simplemente quedarnos como oidores, como dice la Biblia, o en este caso, no quedarnos simplemente como soñadores, sino cuál es el siguiente paso. Entonces, tomando este increíble ejemplo del padre de la fe, del patriarca de la nación de Israel, de este hombre que tanto nos inspira como Abraham. Me gusta ver su humanidad, me gusta ver su debilidad en momentos de prueba, pero me gusta ver también cómo Dios usó una visión para que este hombre volviera a soñar y su fe se volviera a fortalecer. Y yo creo que si estamos hablando de esto es porque seguramente alguien ahí atrás de su televisor, de su teléfono, o quizás nos está escuchando a través de un audio, pueda inspirarse en volver a soñar, en volver a creer, en volver a contar las estrellas aún a pesar que el cielo esté gris. Hay algunas personas que creo que Dios les está diciendo, ya estuviste demasiado tiempo en la carpa del desánimo, del temor, de la culpa o la condenación. Es tiempo de salir fuera. Y muchas veces es la gracia de Dios la que nos saca fuera de esa carpa y nos dice, es tiempo de volver a contar estrellas. Nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. Y algunos, lo que Dios les está diciendo es, ok, para algunos la reflexión es, ya pasaste demasiado tiempo ya pasaste demasiado tiempo en la carpa. Y para otros la reflexión es, ya pasaste demasiado tiempo contando estrellas. Hay que actuar. Hay algunos que tienen que salir de la carpa para contar las estrellas y hay otros que tienen que despertar del sueño para poder cumplirlo y hacerlo una realidad. Muy bueno. Se me venía pasar la palabra provisión porque muchos tenemos visión, pero nos quedamos en que no hay recursos, ¿no?
Pero la palabra provisión justamente viene de Dios proveyendo para una visión, ¿no? Entonces, cuando tenemos una visión, vamos a empezar a ver la provisión de Dios. Sí, definitivamente, me gusta decirlo de esta manera. La visión de Dios hecha a la manera de Dios siempre va a traer la provisión de Dios. Muy bueno. Yo creo que muchas veces nos falta provisión porque en realidad lo que nos falta es Visión. Muy bueno. Tremendo. Bueno, pastor, ¿y algún mensaje final que quieras dar a todos los que nos están viendo? Simplemente animarlos animarlos a nuestros amigos que están conectados al podcast a contar estrellas, a creerle a Dios una vez más. La Biblia dice que José soñó un sueño, sus hermanos lo odiaron, lo aborrecieron, pero los pocos versículos después dice, y José volvió a soñar. Y hay momentos en la vida donde no es suficiente soñar una vez, no es suficiente tener un sueño. Hay momentos en la vida que hay que volver a soñar. Así que yo animo a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven a volver a soñar. Dios cumple los sueños y Dios cumple promesas. Así que atrévete a creerle a Él y puestos los ojos en Jesús, avanza hacia ese sueño y esa visión. Amigos, muchas gracias por este tiempo. Creo que ha sido muy inspirador y esperamos poderlos tener muy pronto nuevamente aquí en el podcast. Con Gracias, todo pastor. gusto, gracias, pastor. No dejen de escucharlo y suscribirse a todos los canales del podcast de Sergio Horno. Muy recomendable. Gracias. Y a todos los demás será hasta nuestro próximo episodio. Dios los bendiga.